Te bendecimos, nuestro Dios, por tu palabra. Gracias porque podemos ver en ella la realidad de tu persona y cómo orabas tú, Hijo Jesucristo, ante ti, diciendo que tu palabra es verdad y santifícalos en tu verdad. Pedimos, Señor, que te dé a tu espíritu y solamente a tu espíritu el que hable esta mañana a través de tu palabra, que es la verdad. Nosotros podamos atesorarla de un corazón abierto, de un corazón dispuesto a oír tu voz y también ser a través de ella no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Te damos gracias por Jesucristo al que hemos venido a adorar y pedimos en su nombre y por sus méritos que bendigas y ilumines este tiempo. Amén. Muy bien, vamos por favor al libro de Juan, capítulo 21. Vamos a estar viendo este pasaje como contexto de algo que queremos puntualizar el día de hoy. Juan, capítulo 21. Dice el versículo 15 en delante: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volviendo a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirás con otros y te llevará a donde no quieres. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dijo esto, y dicho esto, añadió: sígueme. Vemos en este episodio, podemos considerarlo como la restauración de Pedro. Vemos un caso similar unos pocos días antes, cuando el Señor Jesucristo fue crucificado. Vemos aquí a Pedro, un hombre inmaduro, impulsivo, sincero y por amor al Señor, no hay duda de ello. Mas, sin embargo, en su madurez hablaba con ligereza y aún se exaltaba sobre los que estaban alrededor cuando el Señor Jesucristo le dio esta sentencia de esta declaración: antes que cante el gallo 3 veces, me negarás. Señor, yo llegaré hasta la muerte. Y conocemos el relato perfectamente, que después de la tercera vez que Pedro negó al Señor Jesucristo, incluso hasta con maldición respondió la tercera vez, el gallo cantó puntualmente. Pedro también se entristeció, pero de una manera diferente a la que vemos aquí. Mas, sin embargo, vemos a un Pedro restaurado, a este Pedro que después de la negación, este sufrió un genuino arrepentimiento. ¿Han escuchado la palabra de llanto, de arrepentimiento? Pues yo creo que fue el que experimentó Pedro ante la negación de nuestro Señor Jesucristo, pero ahora tenía una tristeza con otra dimensión ya en su madurez, de tal manera que le dice a Pablo 3 veces el Señor Jesucristo: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Como una palabra retórica. Cuando la madre está ante su hijo y le dice: pues ¿tienes ese aprecio por mí? Sí, mamá. Sí, papá. Obedece, haz lo que te digo y toma en cuenta lo que te estoy comentando. Igualmente aquí el Señor Jesucristo le dice con insistencia, como de una manera retórica. Y creo que cuando se nos dice 3 veces nos queda plenamente la idea. Y Pablo, vemos aquí Pedro como después de que le dice que esté con sus corderos y más adelante con sus ovejas. Es decir, de tal manera que dice: ¿me amas? Apacienta, apacienta mis corderos, apacienta
a mis ovejas, apacienta a mis hijos más jóvenes, apacienta también a los adultos. Pero cuando nos ponemos a pensar de quién está hablando aquí el Señor Jesucristo, si unos pocos días después habría de iniciar la iglesia con la dispensación del Espíritu Santo y conocemos plenamente como en el libro de los Hechos, y les invitamos a los hermanos a que vengan a ver este libro apasionante de la Escritura para ver la vida de los primeros creyentes. Y vemos que unos pocos días en el día del Pentecostés, después de que el Señor Jesucristo fue ascendido al cielo, se dispensó el Espíritu Santo, inició la era de la iglesia y es en la que estamos ahorita en esta dispensación del cumplimiento de los tiempos. De tal manera que Pedro, ahora arrepentido y con un proceso de restauración, tiene una encomienda. ¿Realmente me amas? Apacienta, cuida, sobrevé, de tal manera que aquí se refiere a la iglesia floreciente que ha de surgir después de este tiempo. Y ya no responde de una manera inmadura. Cuando él decía que le iba a negar, dice, pues esto lo podrán hacer, pero yo no. Y ahora le comenta el Señor Jesucristo, ¿me amas más que estos? Y él ya no responde, pues no sé ellos, pero yo sí. No, tú sabes que yo te amo. Una manera y una respuesta ya de un Pedro maduro que había de entregar su vida como el Señor Jesucristo dijo, cuando eras jóvenes andabas por donde querías, pero va a llegar un tiempo en que van a ceñir tus manos, te van a llevar a un lugar donde no quieres y vas a morir por mi causa. Ese era Pedro, el que ahora vemos a través de las escrituras. Y aquí nos queda una pregunta. Pues el Señor Jesucristo le preguntó a Pedro, pero ahora traslademos qué es lo que nos pide a nosotros, los creyentes, en respuesta a su amor. Y queremos ver todo ese contexto para que nosotros entonces le demos un genuino pensar en lo que vamos a ver un poco más adelante. Ya no encomienda a un pescador, sino que enseña de un cuidado pastoral. ¿Se fijan? Vengan, síganme en el tiempo de reclutamiento de los discípulos y los haré pescadores de hombres. Y ahora lo que está viendo aquí el Señor le dice una enseñanza y ahora vas a tener un cuidado pastoral. ¿Por quién? ¿Por quién es el cuidado pastoral? Por los corderos, por las ovejas, por la iglesia que había de florecer a los pocos días. Y también vemos esta pregunta retórica: haz una obra pastoral y dirígela también ¿a quién? A la iglesia que había de surgir. De tal manera que en este relato no solo vemos la amorosa propuesta de Cristo, sino una retribución a su amor al pastorear. Es decir, nos queda claro el amor de Cristo y lo decimos cada domingo, porque todo el mensaje nos lleva a esa realidad central. Mas, sin embargo, vemos en la obra de Jesucristo, ¿y qué de aquellos que hemos recibido el amor de Cristo? Dijo Jonathan hace un momento. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, Romanos 5:8, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A pesar de el amor ágape de Dios, el amor que da, pero también nosotros debemos de experimentar esa retribución al amor de Dios. Qué fácil decir, te amo, pero después de amar, hacemos todo lo contrario a lo que no pertenece al deseo de Dios, como vamos a ver un poco más adelante. En este relato, vuelvo a decir, no solamente vemos esta amorosa pregunta a Pedro, sino un desafío como una retribución al amor, al ser Pedro pastor y pastorear a sus corderas, a los corderos y a las ovejas. ¿Qué significado tiene la iglesia para el Señor Jesús? Vamos a ver todo eso en tu contexto para llegar a una realidad central. ¿Qué significado trae la iglesia para el Señor Jesús? Efesios capítulo 5. Efesios
capítulo 5, también un pasaje muy conocido. Vamos a ver desde el versículo 22 y esta analogía que hace del matrimonio y de Cristo. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué dimensión tiene el amor de Cristo para con la iglesia? Y en esta analogía con el matrimonio, Cristo amó, tuvo la iniciativa, fue el precursor del amor en acción y se entregó a sí mismo por ellas. Cristo amó a la iglesia y se entregó de una manera sacrificial. Y hemos visto muchas veces en Filipenses capítulo 2, dejó su posición en los cielos, porque dice la carta de los Filipenses, se humilló a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. ¿En qué costó? El amor de Dios, el amor de Jesucristo. ¿Y qué importancia tiene para Cristo? También no estimó el ser igual a Dios ni se aferró a ello. También tomó forma de siervo, es decir, se humilló hasta lo sumo. Él fue el creador y ahora se hizo como una de sus criaturas. Y vemos también que sufrió un castigo inmerecido siendo Dios. Sufrió muerte y muerte de cruz. Vergonzosa, injusta, pero necesaria para que los propósitos de Dios se cumplieran en Jesucristo, ser levantado del suelo en una cruz para que entonces Él ejecutara esta obra a través de este evento único e irrepetible. Primera carta de Juan, capítulo 4. Y la respuesta, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Quién ejecutó? ¿Quién tomó la iniciativa? ¿Quién hizo el sacrificio? ¿Quién resucitó con poder, mostrando su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros? Sí le amamos, pero tomemos en cuenta que Él lo hizo primero, como acabamos de leer. El amor perfecto, el amor de Dios, es amar y recibimos primeramente de Él esta gracia del perdón de los pecados y la salvación. Y ahora la pregunta retórica que se le hizo a Pedro, ¿me amas? Apacienta. Y muchas veces podemos decir nosotros, sinceramente, no lo cuestionamos, pero a veces de una manera descuidada, Señor, te amo. Señor, te amo. Entonces, ¿qué correspondencia tenemos nosotros para con Dios a través de lo que Dios quiere en el creyente? Y esta es obedecer. Obedecer por amor a Cristo y a su palabra. Juan capítulo 15. Juan 15, versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si haced lo que yo os mando. La amistad es una expresión de amor y de correspondencia mutua, no solamente direccional, sino bidireccional, es decir, de ambas partes. De tal manera que dice aquí del Señor Jesucristo, nadie tiene mayor amor que uno ponga sus vidas
por sus amigos, esa dependencia de amor, esa amistad con Cristo, y dice, bueno, pues yo demuestro mi amistad, mi amor, a tal manera que, como dice aquí, doy la vida, mi vida, por mis amigos. Entonces, podemos decir de una manera retórica también en cuanto a la respuesta del creyente. Nosotros somos sus amigos si hacemos lo que Él os manda. Amo a Dios. ¿Y qué dice Él? Obedece y también obedece a mi impulso de amor. Nos seguimos moviendo en las cartas de Juan, ahora nuevamente la primera carta, primera de Juan, capítulo 5, versículo del 1 al 3. Primera carta de Juan, capítulo 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que le engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Y en este pasaje claramente nos ubica en el contexto de lo que hemos dicho hasta ahora. El que cree en Jesús es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que le engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Y conocemos que le amamos ahora los hijos de Dios cuando le amamos a Dios y por consecuencia guardamos sus mandamientos. Pero cuando los mandamientos de Dios deben de obedecerte de una manera no gravosa. No gravosa porque es por amor a Dios. ¿A qué mamá le es gravoso su hijo pequeño porque llora mucho? No le es gravoso porque le ama profundamente. Mas, sin embargo, vemos en la palabra que los mandamientos de Dios no son gravosos. Deben ser aceptados, recibidos y practicados por amor de Dios de una manera voluntaria, gozosa y dispuesta en el creyente. Vemos a través de la escritura que la obediencia es un mandamiento y debemos escuchar el mandato de Dios a través de lo que nos dice el salmista en el 119. Salmo 119. Dice aquí el autor, Mem, en el versículo 97 del Salmo 119. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Si dice la escritura, vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os digo. El que tiene a Dios tiene su palabra y escucha sus mandamientos. ¿Y quién podrá decir como el salmista estas palabras en manera expresiva? Ah, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. Lleguemos a ese punto, hermanos, donde todos querramos venir a estudiar la palabra de Dios. Cuando lo hagamos de manera personal, cuando lo hagamos de manera colectiva, vemos la iglesia en Berea, cómo se juntaban los hermanos a escudriñar lo que Pablo estaba diciendo si era correcto. Mas, sin embargo, la palabra, hablando claramente, oh, cuánto amo yo tu ley. Una manera de retribución del creyente al amor de Dios. La obediencia, escuchar la palabra y ponerla por obra. Y vamos a ver otro mandamiento también de Dios en el que vamos a centrar el resto de la meditación el día de hoy.
viendo que a través de su palabra vemos también un imperativo muy claro en la Escritura. Hebreos capítulo 10. Y antes de leer este versículo muy conocido, quisiera que trajéramos a colación todo el contexto que acabamos de ver. Pregunta retórica, ¿amamos a Dios? Después de que vemos que Él nos amó primero y entregó su vida y se dio a sí mismo por la iglesia. Amamos a Dios cuando vemos el verdadero significado y el coste y el propósito, el amor y el sacrificio del Señor Jesucristo a la iglesia. Y vemos también a través de la escritura, amamos su palabra, la práctica de la misma. Sus mandamientos no son gravosos. Ahora vamos a Hebreos capítulo 10, versículos 23 en delante. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y consideremos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La protección del cuerpo de Cristo, el significado y el aprecio de Cristo por la iglesia que llegó hasta el sacrificio y la encomienda de la respuesta del creyente al amor de Dios. Vemos aquí un imperativo, pero primeramente tiene un contexto. Mantengámonos firmes, firmes en su palabra, firmes en la obediencia, firmes en nuestras convicciones y firmes en nuestro sentir y nuestro actuar con nuestra familia y con el pueblo de Dios. Mantengámonos firmes y sin fluctuar, porque nuestra esperanza es Jesucristo y Él es fiel porque la prometió. El creyente está identificado con Cristo. Y si Él es fiel el que prometió, el creyente es fiel. Aunque tiene aquí un contexto de los últimos tiempos, dice la Escritura, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Aunque habla de tiempos escatológicos, también hay un contexto que nosotros podemos tener, ser fieles hasta que el Señor nos llame. Darle ese verdadero significado al cuerpo de Cristo porque le amamos a Él, obedecemos sus imperativos y amamos su palabra, por lo tanto la tomamos en cuenta en nuestras decisiones, en nuestras vidas. De tal manera que en todo este contexto vemos a la iglesia como una prueba del testimonio de Cristo. Dios quiere extender su testimonio de salvación a través de la iglesia, pero todo lo que se ha dicho con anterioridad es un contexto muy importante para que nosotros digamos, amamos a Dios. Las ordenanzas en un contexto y la estimulación del creyente al amor y las buenas obras. No podemos encontrar refugio en un trabajo. No podemos encontrar refugio en un contexto de amigos tal vez muy apreciados, pero que no tienen a Cristo. Cristo amó a la iglesia. Cristo se mantiene fiel hasta la eternidad. Y Cristo nos muestra esto que nosotros como creyentes, si amamos su palabra y amamos a Dios, debemos de nosotros de participar de esta encomienda clara de la palabra, firmes y sin fluctuar. Es decir, permanecer, ser constantes y tomar una firme resolución a continuar en los caminos del Señor y a continuar junto con el cuerpo de Cristo al engrandecimiento de su obra, al testimonio de Él y también cumplir la palabra de Dios para la iglesia. La iglesia juega un rol decisivo al mandato de Cristo, no dejando de congregarnos, dice la Escritura. Y en el contexto, estimulémonos, mantengámonos firmes, pero hay errores en la congregación de los santos.
cuando podemos considerar las reuniones como una rutina. Es domingo, tengo que ir a la iglesia a congregarme, pero la reunión de los creyentes debe ser una reunión voluntaria y deseosa. Cuando tenemos una reunión familiar, ¿no deseamos estar con nuestra familia? Por supuesto que sí. Una reunión voluntaria y deseosa, pero no considerámonos como una rutina, no como un religiosismo, algo que debo de cumplir porque tengo que hacerlo. Los mandamientos de Dios no son gravosos. Estudiar su palabra, oh, cuánto amo yo tu ley, y en ella medito de día y de noche. De tal manera, también la permanencia en la asamblea del Señor. También buscar el crecimiento espiritual, pero sobre todo hacerlo con un espíritu dispuesto. Yo me he puesto a pensar, y yo estoy seguro que casi todos alguna vez hemos venido tal vez con cansancio, con apatía, o porque lo tengo que hacer. Pero no es cierto que cuando ya estamos en la iglesia pensamos, no hay otro lugar donde deba estar. Este es mi lugar, porque Dios ha movido mi corazón. Y si digo que le amo, su mandamiento no debe ser gravoso. Su palabra debe ser una realidad para que entonces yo convierta todo esto que acabamos de decir más bien en una alegre reunión voluntaria y deseada, porque yo quiero alabar el nombre del Señor. Es decir, decían los hermanos en el Salmo 122, yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos. Y esa llenura del Espíritu Santo en el creyente aflora el espíritu del gozo. Gozo cuando tengo una reunión deseosa y voluntaria a edificarme y ser edificado. Obedecer es la retribución a la cabeza de la iglesia que es el Señor Jesucristo. El congregarse trae una estimulación al amor y a las buenas obras, es decir, venir con un corazón dispuesto, voluntario y deseoso, también para nosotros ser estimulados a ese amor y las buenas obras. Y también nos hace en la reunión de los creyentes tener una interdependencia con Cristo, a buscar la comunión en las asambleas y juntos crecer en gracia y sabiduría en cuanto al conocimiento de Cristo. Ese es el motivo de la reunión de los creyentes y el motivo de la iglesia que Cristo dejó como encomienda para ser testigos del amor del Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 5. Dice el versículo 13 del capítulo 5 de Gálatas, versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Amamos a Cristo? Sírvase los creyentes. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. De tal manera que nosotros debemos de buscar la retribución al amor de Cristo al servir al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Primera carta a los Corintios, capítulo 14. Versículo 26. Primera de Corintios 14, 26. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Y yo también contesto todo para la gloria de Cristo. ¿Sí? La edificación de los creyentes. Servidos los unos por otros en amor. ¿Cómo puedo servir? A mí se me ocurre
tal vez cosas prácticas. Ha estado muy desprovista esa lista del aseo. ¿A quién servimos? ¿Al grupo de hermanos que está reunido el día de hoy? Todo lo que hagáis de palabra o de acción, hacerlo como para el Señor y no para los hombres. No tener la apatía en el servicio. Hemos visitado, tenido comunión con los hermanos, hemos participado del evangelismo personal y oramos por uno que tengamos como iglesia. A Cristo el Señor servís. Y dice la Escritura que hagamos todo para edificación. Y hermanos varones, yo les exhorto y les animo en el Señor. Uno tiene salmos, otro profecía. Y lo que acabamos de leer, pero hágase todo para edificación. Dice otro pasaje de la Escritura, el Señor llenó mi corazón y mi boca habló. Está llenando Jesucristo nuestro corazón para que impulse a nuestra boca a hablar, como compartía ahorita en parafraseada en otra versión Jonathan, con el corazón se cree y la boca no se puede callar porque confiesa la justicia de Dios. Venga a orar, hermanos. Tome el micrófono. Queremos ser edificados y centrar nuestra atención en la persona del Señor Jesucristo. Hermano, tome el micrófono. Hágase todo por edificación y en función a la ordenanza de la palabra, de la mutua edificación y del servicio de los creyentes, hagámoslos para el Señor y respondamos, sí, Señor, te amo. Y te lo demuestro. Y es un autoanálisis que se le hizo a Pedro. ¿Realmente me amas? ¿Buscamos glorificar a Cristo? ¿Buscamos participar en las necesidades que tenemos como el cuerpo de Cristo? ¿Amamos al Señor Jesucristo? Y como un recordatorio y un resumen, respondemos a su amor, obedecemos sus mandamientos, participamos de un cuerpo, nos reunimos de una manera deseosa y voluntaria, actuamos maduramente en el aprendizaje, en el camino en el Señor, motivada por la esperanza. Vamos por último a Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, versículo 21. Desde el 20, en su contexto. Desde el 19, perdón. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que sea lleno de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Jesucristo, la cabeza de la iglesia, busca que Él sea la gloria para todo y cada uno de los miembros. Que como cabeza lo consideremos como nuestro proveedor, que lo vemos como aquel que nos conduce y aquel que nos guía. Y aquí dice que la gloria de la iglesia será por todas las edades y por los siglos de los siglos. Amén. La iglesia tiene una dispensación en la tierra, pero tiene una realidad eterna en los cielos, en la boda del Cordero y una eternidad de alabanza al Señor Jesucristo. Y nos preguntamos nuevamente, ¿me amas?
Pregunta el Señor Jesucristo. Respondemos, sí, sabes que te amo. Sirve por amor. Edifica al cuerpo de Cristo a través de los recursos que Dios nos ha dado, de su palabra y de su espíritu. Y también reúnete para lo mejor. Reúnete para que entonces de una manera voluntaria y deseosa le des la gloria a Jesucristo y tome un verdadero sentido el motivo de nuestra reunión desde el contexto de la respuesta del amor a Cristo y la manera en que nosotros podemos responder al amor que Dios nos muestra a través de su gracia en el Señor, en la enseñanza de su palabra y el redarguir del Espíritu en nuestros corazones. Queremos bendecirte, nuestro Dios, por este tiempo. Gracias por tu Hijo Jesucristo que amó y se entregó a sí mismo por la iglesia. Gracias también porque nos has dado tu palabra y tu voluntad expresa en ella. Pedimos que tu Espíritu redarguya nuestros corazones para entender la manera de cómo podemos mostrar ese amor a tu santo nombre y a tu santo propósito en la vida de cada uno de tus hijos. Bendice a tu iglesia, prospérala, pero sobre todo prospérala espiritualmente, para que la gloria sea para Jesucristo por todas las edades. Amén.